Bienvenidos son todos a la clase número 18. ¡Wow! ¿Quién lo diría? Y todavía no hemos salido del capítulo 13. Estamos hoy apenas introduciéndonos en ese capítulo. Clase número 18 del curso Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo, ayer, hoy y para siempre. Hoy continuamos con los mensajes de Jesús a las iglesias de Asia Menor. Ya hemos aprendido sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y hoy veremos el mensaje a la iglesia de Sardis. Ese mensaje está registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, que lee: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La historia de la ciudad de Sardis es lo que nos va a ayudar a entender el por qué Jesús se dirige a la iglesia en Sardis de la manera como lo hace. 550 años antes de Cristo, Sardis era una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. El rey en turno se llamaba Croesus y era un hombre muy rico, pero también era un rey bien arrogante. Croesus lo tenía todo, pero lo perdió repentinamente cuando Ciro el Grande tomó su ciudad en un ataque de sorpresa en el año 546 antes de Cristo. La caída de Sardis fue un punto crítico en la historia de la civilización occidental, ya que trajo a los persas a las colonias griegas de Jonia y eventualmente a las costas de Grecia. Uno de los cambios realizados por los persas fue poblar a Sardis con judíos. Para el año 241 al 187 a.C., Antíoco III reubicó a 2.000 familias judías en las regiones de Lidia y Frigia. El historiador Josefo registra en uno de sus escritos una carta que le envió Antíoco a su padre diciéndole: Estoy convencido de que serán guardianes bien dispuestos de nuestras posesiones. Habiendo visto lo bien que los judíos exiliados se habían adaptado a la vida en Mesopotamia y Babilonia, Antíoco sabía que los judíos serían buenos ciudadanos, y fue de esta manera que los judíos llegaron a Sardis, así como también a Filadelfia y a la Odisea. Los judíos en Sardis prosperaron, construyeron una gran sinagoga y bajo el dominio romano disfrutaron de una considerable libertad para practicar su religión y sus costumbres. Esto significa que quien trajera el evangelio a Sardis tenía una audiencia preparada en la sinagoga. Al momento de esta iglesia recibir esta carta, Sardis era una ciudad con más de 1000 años de historia. Como capital del reino de Lidia, las otras ciudades que aparecen en Apocalipsis, incluyendo Éfeso, estaban sometidas a Sardis. La construcción de carreteras por parte de los romanos hizo que Sardis en el siglo I se transformara rápidamente en un monumento de una época pasada. El oro había desaparecido y las fortalezas de montaña ya no eran necesarias. Para el año 17 a.C., un terremoto redujo la ciudad a escombros.
3 de las ciudades mencionadas en Apocalipsis también fueron destruidas: Éfeso, Pérgamo y Filadelfia. El emperador Tiberio reconstruyó la ciudad, pero no volvió jamás a tener la misma gloria. La ciudad que había sido la casa de los reyes se convirtió en un centro de fabricación de vestimenta. Ya para fines del primer siglo, cuando Jesús se dirige a la iglesia de Sardis, los residentes de la ciudad vivían con orgullo por su historia, pero de sus glorias pasadas. Eran arrogantes, algunos eran ricos, pero también había muchos inmorales. Por causa de su riqueza, ellos presumían de autosuficiencia, un sentido de que estaban bien y no necesitaban nada. Este es precisamente el contexto en el cual Jesús se dirige a la iglesia en Sardis. Y lo primero que hace es que se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esta referencia a los 7 espíritus de Dios ya se ha hecho anteriormente y también se vuelve a repetir en el capítulo 4, en el capítulo 5. La referencia a los 7 espíritus era ¿qué? Era una alusión simbólica a la totalidad de la obra del Espíritu Santo. Y esa es la primera palabra que aparece en su guía de estudio. La referencia a los 7 espíritus es una alusión, es una manera de comunicar la totalidad de la obra del Espíritu Santo. Él no solo tiene los 7 espíritus de Dios, sino que también tiene las 7 estrellas. Otra declaración que es muy común en el libro de Apocalipsis, que se había usado y que se vuelve a repetir en el capítulo 10, verso 5, capítulo 13, verso 16 y el capítulo 20, verso 14. La referencia a las 7 estrellas habla de que Él es el que tiene la autoridad y está en control. Anteriormente, Jesús había dicho a Juan que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y esto Él lo dijo en el capítulo 1, verso 20. ¿Por qué aquí Jesús dice que Él tiene entonces esas 7 estrellas en su mano? Porque lo que Jesús está confrontando aquí es esa tendencia del liderazgo humano en las congregaciones que a veces concluye que son ellos los que tienen la autoridad y que son ellos los que están en control de la iglesia. Por eso la religión tiene esta tendencia natural y es establecer estructuras de autoridad jerárquicas completas con organigramas de autoridad, la política, responsabilidades administrativas, y aunque eso en sí mismo no está mal, el problema está cuando se pasa por alto la autoridad de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, como Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 23 y Colosenses 1, 18, y cuando no se someten a su señorío y guía para su iglesia. Saludos, aquí contigo Tommy Moya. ¿Quieres seguir profundizando en la palabra? En la comunidad virtual Transformados en Cristo accedes a cursos, clases en vivo, guías y una comunidad que te edifica. Usa el código Apocalipsis 30 y entra gratis por 30 días. Cuando te inscribas, se te pedirá una tarjeta, pero no se te cobrará nada si cancelas antes del mes. Entra hoy a transformadosencristo.com y sigue creciendo con nosotros. Jesús se identifica a sí mismo a los creyentes de Sardis como el que sabe lo que está pasando. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su mano, Él sabe exactamente lo que está pasando. Él es el que está en control y Él es el que tiene la intención de completar su obra en ellos. Por eso Jesús los confronta y le dice en el verso 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta gente tenía la reputación de parecer que estaban espiritualmente vivos. Había una supuesta vitalidad, pero eso Jesús lo identifica que era una falsa. Era solamente de nombre. Había un grupo de creyentes en Sardis que eran pura apariencia y sin sustancia. Ellos creían que estaban vivos cuando en realidad Jesús los identifica como que están
muertos. Eran creyentes solo de nombre. Había hipocresía y el Señor los confronta diciéndoles que tenían una apariencia de vida, pero en realidad estaban muertos. La palabra que Jesús usó para describirlo significa literalmente cadáver. Es lo que le está diciendo es, ustedes se creen que están vivos y ustedes son unos cadáveres. Un cadáver no es una persona que es apática o que es perezosa. No, un cadáver es una persona que está muerta. En su ministerio terrenal, Jesús también confrontó a los fariseos por su hipocresía. Ellos se creían una cosa cuando en realidad eran otra. Mateo 23, capítulo 23, verso 27 al 28, lo dice de esta manera: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Mis amados, esto es una realidad confrontadora. Una iglesia puede estar muy ocupada y activa y parecer a personas sin discernimiento que está realmente viva. Sin embargo, a pesar de ese activismo y de toda esa cantidad de cosas que se hacen, esa congregación podría estar completamente muerta porque sus acciones no se derivan de la vida misma de Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que este tema de la vida no se produce de lo que nosotros hacemos, no se produce de nuestra buena voluntad, no se produce de nuestra disposición, no se produce ni de nuestra obediencia. La vida está solamente en Jesucristo. Jesús lo dijo: «Yo soy la resurrección y la vida». Juan capítulo 11, verso 25. Él dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14, 6. Pablo dijo que para él el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 21. Cristo es nuestra vida, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 4. Y a menos que nuestra actividad, ya sea individual o congregacionalmente, sea la manifestación de la vida de Jesús, según 2 de Corintios 4, verso 10 al 11, entonces no es la expresión de la vida misma de Cristo. Esto es clave, mis queridos estudiantes, porque a veces pensamos que tenemos que estar en un desgaste continuo, haciendo cosas, respondiendo a cosas, cuando en realidad eso no ha sido iniciado por la vida de Cristo en nosotros. Las actividades que no se derivan de la vida de Jesucristo no son solo sino la expresión de obras muertas que producen muerte. Obras muertas que producen muerte. Cuando uno está ocupado para recibir algo que ya Dios nos ha entregado en Cristo. Cuando estamos buscando favores adicionales, haciendo cosas como si Dios hiciera una transacción con nosotros. Puede haber una buena disposición, puede haber un corazón sincero, puede haber un sentido de querer honrar al Señor. Pero mis amados, si esas actividades no se derivan de la vida de Jesucristo, son solamente obras muertas. Las actividades religiosas pueden parecer vivas porque están llenas de entusiasmo, están llenas de emoción, están llenas de ese fervor. Pero si no son activadas por la vida de Cristo y el carácter del Señor por su mismo Espíritu, es solo apariencia de vida que Jesús identifica como muerte. Por eso la religión propaga una pseudo vida que parece viva, pero en realidad está muerta,
porque carece de la vida divina de Dios en Cristo. Esto es lo que Jesús le está diciendo aquí. Ustedes creen que están vivos y en realidad están muertos. Por eso la religión sin vida es muy engañosa, porque quienes carecen de discernimiento creen que hay vida, cuando en realidad lo que hay es muerte. El verso 2, entonces, él dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Noten, Jesús halló que sus obras no eran perfectas delante de Dios. Y es obvio, porque si tienen apariencia de vida, pero están muertos, lo que hacen no es perfecto delante de Dios. La palabra ahí perfecto, y se lo coloqué allí en su guía de estudio para que la tengan como referencia en futuros estudios, predicaciones y demás, es pleró. Significa cumplir, completar, llevar a cabo algo por completo. Pablo dice en Efesios 2:10 que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y esas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos creyentes entonces estaban caminando en obras imperfectas, queriendo decir que no eran consistentes, no eran disciplinados, no eran creyentes que habían alcanzado un grado de madurez. Ellos habían desautorizado a Cristo para hacer lo que Él quería hacer en sus vidas y también en la congregación. Es lo que Pablo le llama en 1 Tesalonicenses 5:19, habían apagado el espíritu. Apagar la manifestación de la vida y el ministerio de Cristo puede tener serias consecuencias. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es tener el fruto de su carácter expresado en el comportamiento de su pueblo para su gloria. Por eso es que la humanidad fue creada para que a través de ellos Dios exprese su vida y naturaleza. Y cualquier cosa que no represente eso, que no manifieste esa vida y naturaleza, está siendo mal usada y abusada. ¿Por qué? Porque el propósito principal de la creación de los hombres era ¿cuál? Dios expresar su vida y naturaleza a través de su comportamiento. Y esto en esta comunidad, ya para aquellos que llevan un tiempo, es pan comido. ¿Por qué? Porque si algo nosotros necesitamos entender es por qué y para qué fuimos creados. Y fuimos creados en Cristo Jesús para que esa vida de Dios mismo y esa naturaleza divina tenga expresión a través de nuestro comportamiento. Así que siendo ese el propósito por el cual ellos vinieron al Señor, recibieron a Cristo, pero no encontrándose ahora como esa expresión de vida y naturaleza, Jesús los tiene que confrontar. Él tiene que tratar con esa condición en la iglesia en Sardis y para esto Él le comunica varios mandamientos y lo hace por medio de 5 verbos imperativos que los encontramos en los versículos 2 y 3. Por eso a la iglesia de Sardis no se les recomienda, sino que se le ordena. ¿A qué? A vigilar, afirmar, recordar, guardar y arrepentirse. Aquellos que son predicadores y pastores, ahí tienen un buen bosquejo para la predicación. Ahí tienen material, ahí tienen 5 semanas si quieren edificar la congregación en cómo recuperamos el propósito de nuestra vida, que es la expresión de la vida y carácter de Cristo el Señor. Esta iglesia es confrontada y ahora Jesús le dice, ustedes
tienen que vigilar, afirmar, recordar, guardar y arrepentirse. Se lo dice en el verso 2 primero. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La palabra allí para velar es gregoreo. Metafóricamente significa prestar estricta atención, ser cauteloso, estar activo. Note bien que no tiene nada que ver con la vigilia de 11 a 6. Tiene que ver con una disposición. De hecho, en la mayoría de las vigilias la gente lo que va es a dormir. Entonces no puede ser de esa vigilia que el Señor está hablando. ¿Está hablando de qué? De una disposición, de un estado de estar alerta, de estar atento, de prestarle estricta atención, de ser cautelosos y de ser persona activa. También implica tener cuidado. Tener cuidado, ¿por qué? Para que a través de la negligencia y la pereza, alguna calamidad destructiva no les sobrevenga de repente. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento, nos damos de cuenta que la Biblia contiene varios pasajes que instruyen a los creyentes a estar vigilantes, Note bien, y le coloqué allí en su guía de estudio los textos para que luego tengan referencia a ellos, y los maestros y predicadores que deseen utilizar ese orden les va a ayudar muchísimo a presentar esta verdad escritural. La Biblia continuamente exhorta al creyente a que estemos vigilantes. Note bien, Jesús no solo le ordena que deberían de estar atentos, sino que le dice las consecuencias que vendrían si no lo hacen. En el verso 2 él dice, afirma las otras cosas que están por morir. La palabra para afirmar allí es sterizo. Habla de estabilizar, colocar firmemente, fijar, fortalecer, hacer firme, hacer constante, confirmar. No se dice qué era lo que estaba por morir, pero es obvio que el descuido y la indiferencia estaba poniendo en peligro a estos creyentes en Sardis. Es obvio entonces que cuando vemos la condición de esta congregación, Babilonia estaba ganando terreno en ellos. El sistema los estaba atrayendo, los estaba llevando a un estado de compromiso y alianza con el sistema. El verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Por lo tanto, el tercer mandamiento de Jesús a los creyentes en Sardis era que acordarse de lo que habían recibido y lo que habían oído. La pregunta al texto es obvia. ¿Qué habían ellos recibido y oído que ahora se tenían que recordar? ¿Sería que ellos habrán recibido un sistema de creencias ideológico, un código de moralidad, una membresía para una organización o un boleto al cielo? No, eso es lo que precisamente ofrece la religión. Estos creyentes habían recibido a Jesucristo por la fe. Juan capítulo 1, verso 12, Colosenses 2, 6. Todo aquel que está en Cristo Jesús ha tenido que recibir esa gracia de Dios en el Hijo. Ellos también habían oído su llamado en sus vidas. Por lo tanto, el llamado se refiere a ¿qué? A venir al conocimiento de Jesucristo, el cual ellos hicieron cuando respondieron al mensaje que habían escuchado. Por lo tanto, ellos debían acordarse de Jesucristo resucitado de los muertos. Pero esto Jesús no solamente se lo dice a la iglesia, esto también es parte del código apostólico. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 8, Pablo,
escribiéndole a Timoteo, que se encontraba en uno de sus peores momentos en vida y ministerio, porque muchos creyentes estaban naufragando en la fe, habían estado en una persecución, muchos habían retrocedido, él tenía temor, había muchas inseguridades. En segunda de Timoteo 2:8, Pablo, ¿qué hace? ¿Qué hace Pablo? Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces tenemos que ejercer ese principio de edificación en nuestra vida? Cuando vienen esas temporadas, esos momentos, mis amados, donde no nos acordamos del mensaje que se predicó la semana pasada, pero la exhortación es a que acordarnos de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, mis amados. Esa es la esencia del evangelio. Ahí es que está sostenida nuestra fe. Nuestra fe no está sostenida en el carisma del líder, en el carisma del predicador, en la sagacidad del evangelista, en las profecías del profeta, en la sabiduría del apóstol. No, la fe está fundamentada sobre Jesucristo. Es Él, mis amados hermanos, la razón. Él es el motivo. Él es la sustancia de nuestra fe. Por lo tanto, Jesús le dice, acuérdense de lo que ustedes han recibido y de lo que han oído. ¿Y qué fue lo que recibieron y oyeron? El mensaje de Jesucristo. El cuarto imperativo que se le impuso a estos creyentes en Sardis cuando el Señor los confronta fue a guardar lo que habían recibido y habían oído. Note bien, habiendo recibido a Jesucristo, entonces ahora tenían que guardarlo. Otro código apostólico. Otra forma en cómo los apóstoles condensaban, mis amados hermanos, en una declaración, en una frase, un contenido de vida y sustancia impresionante. Juan capítulo 1, verso 2, capítulo 2. Juan 1, capítulo 2, verso 5, nos dice que guardemos su palabra. Judas, capítulo 1, verso 21, guardarnos en el amor de Dios. Segunda de Timoteo 4, 7, guardar la fe. Note bien, continuamente tenemos que estar alertas. Allí es que se vigila. Usted notará que un creyente que comienza a irse a la deriva, que comienza, entre comillas, a enfriarse, a desarrollar apatía, a desarrollar resistencia. Lo que antes para él o ella era algo que provenía de Dios, de repente es como algo que repudian, algo que no se identifican con eso. Usted puede estar seguro que se encuentra como esta iglesia de Sardis. Y la forma de regresar es como Jesús lo dijo. No nos pongamos a inventar. No nos pongamos a ver, déjame ver cómo le busco el ladito a este hermano. No, la confrontación amorosa de Cristo para esa iglesia, mis amados, es con la intención de que regresaran, de que volvieran otra vez, que no siguieran en ese estado de una aparente vida cuando lo que estaban eran muertos. Pero una vez hecho todo eso, ¿qué le dice el Señor? Y arrepiéntete. El quinto mandamiento era arrepiéntete. Si iban a salir de su cementerio espiritual sin vida, tenía que haber arrepentimiento. No remordimiento, no que me pase el susto, no que tuve un problema, pero cuando me van las cosas mejor vuelvo a lo mismo. No. Arrepentimiento, un cambio de mentalidad que lleva a un cambio de comportamiento. Jesús le dice, ustedes tienen que cambiar de dirección. Ustedes no pueden seguir en esa ruta en la que se encuentran. Ustedes no pueden seguir caminando de esa manera. Tienen que poder vigilar, afirmar, guardar, proteger, y tienen ahora
que una vez hayan hecho eso, tienen que cambiar el comportamiento, tienen que cambiar de dirección. Mis amados, cada vez que la religión ha impregnado la vida de una congregación, es necesario el arrepentimiento. Es necesario cambiar el rumbo. Es necesario permitirle regresar a la fe. Es necesario reconocer que hemos estado más enfocados en nuestras ideas que en el plan eterno de Dios para su iglesia. Que hemos estado más envueltos en nuestra propia satisfacción que vivir para la gloria de Dios. Mis amados, la evidencia la podemos encontrar fácil. Remuévale a la mayoría de los creyentes las muletas que le ponemos para servirle al Señor. ¿Qué si la música? ¿Qué si las actividades? ¿Qué si las pantallas? ¿Qué si los recursos? ¿Qué si la tecnología? ¿Qué si el ministerio de niños? ¿Qué si las actividades de jóvenes? Removamos todo eso a ver si la gente tiene verdaderamente un compromiso con el Señor. ¿Está eso mal? No. Pero si creemos que eso es lo que mantiene a la gente, mis amados, estamos en terreno peligroso. Estamos caminando en tierra movediza. Por eso es que la profundidad espiritual de muchos creyentes hoy, mis amados, es tan superficial. Por cualquier cosa, por cualquier situación, son estremecidos, son sacudidos. Y lamentablemente, mis amados, a veces creemos que porque hay mucho entusiasmo y activismo, hay vida. Y a veces si el Señor viniera a confrontarnos, lo que encontraría no es vida, es muerte. Noten cómo Jesús continúa. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Por qué Jesús dice esto? Originalmente, Sardis se encontraba en la cima de una meseta muy alta. Como ustedes saben, yo acabo de venir de un viaje que recorrimos 9 puertos diferentes en 4 países distintos, entre ellos Roma. Y fue sorprendente y una experiencia enriquecedora ir a la Acrópolis, ir a los lugares donde se construían estas ciudades amuralladas, que era en montes elevadísimos. De hecho, para uno llegar caminando ahí, tiene que a veces hacer hasta una parada en el camino, porque si no está en una condición física propia, en el proceso te cansas. Uno se pregunta, mis amados hermanos, ¿cómo esta gente podía capturar estas ciudades cuando uno mira los precipicios y los riscos que había que subir? Sardis estaba precisamente en la cima de una meseta que era muy alta. Pero cuando Ciro de Persia asedió la fortaleza, los habitantes de Sardis no se preocuparon por vigilar precisamente los riscos, creyendo que nadie podía subir por esos precipicios. Sin embargo, las tropas persas, lideradas por un soldado llamado Irioades, escalaron en la oscuridad, abrieron la puerta y tomaron la ciudad. Y así fue que terminó el reinado del rey Croesus. Increíblemente, los residentes de Sardis no aprendieron de su error, porque lo repitieron 300 años más tarde, cuando los ejércitos de Antíoco el Grande, esperando en las afueras, un soldado llamado Lagoras escaló otra vez el precipicio y Sardis cayó nuevamente. Perder la ciudad una vez por falta de vigilancia, bueno, eso puede suceder y es bastante grave. Pero perderla 2 veces es realmente interesante. Sardis era conocida por su falta de vigilancia. 2 veces fue capturada. Así que cuando Jesús le dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, ellos, conociendo su historia,
sabían de que Él les estaba hablando. La implicación para ellos era obvia. 2 veces anteriormente en su historia había sido capturada la ciudad por no vigilar. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que eran físicamente fuertes, que estaban completamente seguros, y ese exceso de confianza fue lo que los llevó a ser conquistados. Por eso cuando Jesús advierte que su fracaso en vigilar resultará en su venida como ellos, como ladrón, significa que Él vendría repentinamente, inesperadamente, sin anuncio y sin previo aviso, como lo habían hecho los ejércitos anteriores para capturar la ciudad. Esta imagen de venir como ladrón en la noche se usa 2 veces más en la Biblia para referirse a la venida del Señor. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esa venida del día del Señor, lo que algunos le llaman la venida final del Señor, no es a lo que se está refiriendo aquí el Señor. La venida final del Señor no depende de la vigilancia y el arrepentimiento de los creyentes de Sardis. Esto es un trato particular y peculiar con ellos. Lo que Jesús está diciendo es que su fracaso en responder en el arrepentimiento que Él les acaba de decir que tienen que tener, resultará en su venida inesperada para traer algún tipo de disciplina y corrección. Cómo Él lo haga, no lo tiene que decir. En ocasiones vimos que lo dijo, pero en esta ocasión lo único que les dice es: vengo de repente a ustedes. Y no le dice lo que va a suceder. Después de todo, Él es el Señor de la iglesia, Él es el que nos compró con su sangre y puede hacer como Él quiera. Pero noten aquí, porque aquí hay una transición importante. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Una vez más, encontramos 2 grupos de personas dentro de la misma iglesia: los muchos y los pocos, los manchados y los no manchados. Esto es importante, porque todo lo que Él ha dicho anteriormente era para los muchos. Los pocos estaban bien. Los pocos estaban caminando correctamente. Los muchos eran aquellos que confiaban en su propia justicia. Y Jesús le dice: ustedes están muertos. Ustedes se creen autosuficientes. Ustedes creen que pueden agradarme a mí en su propia voluntad. Ustedes están con apariencia de vida, pero en realidad ustedes están muertos. Esos eran los muchos, mientras que los pocos eran aquellos que se habían sometido a la justicia del Señor. Los muchos estaban manchados por la contaminación de la autojustificación, la autosuficiencia, el creer que nosotros podemos servirle al Señor en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia capacidad, independientemente de la obra del Señor en nosotros. Esos son los muchos, mientras que los pocos estaban limpios. ¿Pero por qué estaban limpios? Apocalipsis 7:14 nos dice: porque lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Una manera hermosa de decir que estaban abrazando la justicia de Cristo en ellos. Así que Sardis nos ofrece una maravillosa imagen
de la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en tiempos de juicio en el Antiguo Testamento, Dios lo que hacía era que rescataba a los pocos que eran justos antes de juzgar a los muchos que no lo eran. Ustedes han leído esas historias, por ejemplo, Noé, Lot. Esta gente fueron que rescatados junto con las familias de ellos antes del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esa era la manera en cómo operaba la economía de Dios en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, Jesús no tiene la intención de remover a los pocos y castigar a los injustos. Más bien, espera que los muchos se vuelvan como los pocos. Noten bien. Y que los pocos se vuelvan muchos. ¿Para qué? Para que todos puedan ser salvados. Por eso es que Pedro dice que no conocemos la paciencia del Señor. ¿Qué es cuál? Que muchos vengan al arrepentimiento. En casi todas las situaciones de la iglesia, mis amados hermanos y hermanas, a través de la historia, hay unos pocos que siempre han sido fieles. Lo que pudiéramos llamar el remanente fiel. Esos son los que se han mantenido. Esos son los que continúan caminando en la pureza de Cristo. Y como dice Judas 1:23, aún aborrecen la ropa contaminada por la carne. Y como dice Santiago 1:27, se guardan sin mancha del mundo. Eso siempre ha habido en la iglesia del Señor. Siempre ha habido unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Pero mis amados, cuando nosotros nacemos de Dios, nosotros somos vestidos del nuevo hombre. Efesios capítulo 4, verso 24, Colosenses capítulo 3, verso 10. Estamos vestidos, mis amados, de su justicia, de su santidad, de su amor, de su gozo, de su paz. Estamos vestidos del Señor. Estamos vestidos de Cristo. Estamos vestidos del nuevo hombre. Pero cada vez que volvemos a las prácticas religiosas sin vida, también nos comenzamos a vestir de autoesfuerzo, de autojustificación y autoadulación. Y esas vestiduras de comportamiento están manchadas, están contaminadas, están ensuciadas. ¿Por qué? Porque la motivación allí no es la obra del Espíritu, sino la motivación de la carne, que está íntimamente ligada con el sistema del mundo. Y en el libro de Apocalipsis no es otra cosa que Babilonia. Por eso aquellos que no han manchado sus vestiduras, ¿qué les dice Jesús? Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién es entonces digno de caminar con el Señor? Y la respuesta es aquellos vestidos de Cristo y su justicia. Note bien, aquellos vestidos de Cristo y su justicia. Esos que están vestidos de Cristo y su justicia, que no se han contaminado, Jesús les dice a esos pocos, ustedes andarán conmigo. Y esto, mis amados, permite que la pureza del carácter de Cristo de santidad se exprese a través del comportamiento. No es que sean dignos porque tienen alguna acción meritoria por su propia parte. No es que ellos se han ganado el que son dignos, sino que son dignos porque han puesto toda su confianza en el digno, que es Jesucristo, el cual los está transformando por medio de su Espíritu. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo debemos de andar en el Señor? Y se lo coloqué allí en sus guías para que tengamos esa referencia. ¿Cómo debemos nosotros andar en el Señor? Bueno,
Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo relaciona que el caminar digno del Señor requiere que agradarlo en todo, llevar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Era una comisión apostólica, no era un consejito, no era una palabra de motivación, era una palabra de comisión. Si ustedes están vestidos de Cristo, les encargo a que caminen como es digno del Señor. Efesios capítulo 4, verso 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Segunda de Tesalonicenses 1:5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Mis amados, la religiosidad a menudo considera la dignidad de los seres humanos basado en talentos naturales y en el rendimiento de servicio y contribución. Por eso, a veces en las congregaciones se tienen separados las sillas a los más que dan, a los más que contribuyen, a los que tienen grandes y prominentes títulos en la sociedad. La dignidad está basada en talentos naturales, en rendimiento de servicio y en dineros. Se le considera entonces una persona digna, que debería de ser reconocida, puesta en posiciones, puesta en diferentes áreas de autoridad para que sea honrada por los hombres. Sin embargo, mis hermanos, ¿qué significa caminar con el Señor? ¿Qué significa que caminemos dignamente en el Señor? Y ahí en su guía de estudio se la coloqué, porque me parece que esta declaración resume de una manera extraordinaria qué es caminar con el Señor. Es compartir la vida juntos, es vivir cada día en unión con el Señor. La Biblia tiene una palabra especial para describir eso, es koinonía. Koinonía. Koinonía nada más no es el servicio del domingo y la actividad del parque, es la koinonía con el Padre, la koinonía con el Hijo, la koinonía con el Espíritu. A menudo esa palabra se traduce como comunión y koinonía literalmente significa participar en la abundante vida de Dios que está en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, mire cómo Juan lo dice. Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mis amados, los que andarán con Él, porque son dignos, reciben entonces de parte de Jesús una promesa que está compuesta por tres partes. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué son las vestiduras blancas? Son las vestiduras sin manchas de la perfecta justicia de Jesucristo. Y como hemos visto, el que vence es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Creer en Cristo, mis amados, es estar vestido con las vestiduras de su salvación y justicia, como dice Isaías 61:10. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo, pero en otras partes de la Escritura representan también ¿qué? Los actos justos de los santos, como en Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Mire lo que dice aquí, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cuál es entonces? ¿O son las vestiduras blancas de su justicia o son el lino fino de nuestras obras? Es ambas, porque las obras de los santos son justas, porque los santos son justos. Y los santos son justos porque Jesús los ha hecho justos. Romanos capítulo 5, verso 17. Jesús dice que no los va a borrar del libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? El libro de la vida en la Escritura se presenta como un registro celestial de aquellos que heredan la vida eterna. Por eso el libro de la vida aparece frecuentemente en la Biblia. Jesús menciona el libro de la vida en Lucas capítulo 10, verso 20 y aquí a la iglesia de Sardis. Moisés habló del libro de la vida, Éxodo 32, 32. David habló del libro de la vida, Salmo 69, 28. Pablo habló del libro de la vida, Filipenses 4, 3, Hebreos 12, 23. Varias veces por Juan en el libro de Apocalipsis se habla del libro de la vida. Capítulo 13, verso 8, 17, verso 8, 20, verso 12. Capítulo 15, verso 21 al 27. El libro de la vida también fue insinuado por los profetas como Isaías. Isaías 4, 3, Daniel 12:1, Ezequiel 13:9. Y aquí Jesús vuelve a usar el libro de la vida y dice de una manera enfática que al que venciere, ¿quién es el que vence? El que cree que Jesucristo ha vencido. No los borraré. ¿Les está haciendo Jesús una amenaza aquí? No. Este versículo es una maravillosa promesa para los creyentes. Pero en la mente de un inseguro, en la mente de un legalista que no sabe, que no comprende qué es y cuál es la obra de justicia de Dios a favor de ellos encuentran estas palabras como una amenaza. No las encuentran como palabras reconfortantes, como palabras que los afirman, como palabras que los establecen en plena confianza. ¿Por qué? Porque a esto se le está diciendo a los pocos, a los que están vestidos, a los que están venciendo, a los que están caminando, a los que están abrazando la justicia de Cristo. No los borraré del libro de la vida. En el griego, la palabra no está enfatizada. Ese texto pudiera leer, no borraré, jamás de los jamases, en ninguna manera, ni bajo ninguna circunstancia, tu nombre del libro de la vida. Es enfático el no, es una promesa enfática, es una buena noticia, no es una mala noticia. Por eso que la entrega y el registro de nombres en una actividad que aparece es una actividad que aparece más de una vez en las 7 cartas. Ustedes lo hemos estudiado ya. Dice allí en la iglesia de Pérgamo que recibieron un nuevo nombre y tienen su nombre escrito también en el libro de la vida, la iglesia de Filadelfia, y han preservado por causa de su nombre, se le dijo a la iglesia en Éfeso. Por lo tanto, ellos pueden estar seguros de que sus nombres serán registrados en su libro y ellos serán reconocidos también ante el Padre. Esto es lo que Jesús le dice a esta iglesia. ¿Tenía esta promesa una relevancia especial para estos creyentes en Sardis? Por supuesto, porque muchos de los creyentes de Sardis eran judíos originalmente que habían sido miembros de la sinagoga, pero ya no lo eran. ¿Por qué ya no eran miembros de la sinagoga y habían sido expulsados y sus nombres habían sido quitados de registro? ¿Por qué? Fueron expulsados porque se negaron a pronunciar lo que se conoce como la maldición de los minín. La maldición de los minín era aquello que los gobernantes de la sinagoga usaban para amenazar a los conversos judíos con la condenación eterna. Ellos decían que el que le diera la espalda a la ley y a Dios, su nombre sería borrado del libro de la vida. Por lo tanto, para un creyente judío criado bajo el antiguo pacto, escuchando toda su vida
esa declaración, esto habría sido una perspectiva aterradora. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que el Señor le había dicho a Moisés. Ellos entendían que Dios podía borrar nombres de la manera que los funcionarios de la ciudad podían dar de baja a los ciudadanos. Y Jesús lo que quería era corregir, porque ellos creían que Dios era como estos funcionarios. Y Jesús le está diciendo, no, ustedes tienen una percepción errónea, no teman, no teman. Yo no soy un funcionario pagano y los ciudadanos de mi reino nunca serán expulsados. Para que conozcan un poco de este tema de la maldición de los Minim, le coloqué allí en su guía de estudio un enlace de la librería virtual judía donde ustedes pueden encontrar ese detalle y ese registro histórico. De hecho, desde la época de Cristo, los creyentes judíos enfrentaron el ser expulsados de la sinagoga. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó a aquel hombre y el temor era que fuera ¿qué? Expulsado de la sinagoga, si le atribuía a Cristo aquel milagro? Ya para finales del primer siglo, se introdujo entonces una prueba con el propósito de identificar a los creyentes, y esa prueba era la maldición de los Minim. Se incorporó en las 18 bendiciones de la liturgia judía, que decía que los Noserim, es decir, los nazarenos, y los Minim, queriendo decir los herejes, serían destruidos en un instante y que iban a ser borrados del libro de la vida y no sean inscritos junto con los justos. Por cuanto todos los que habían creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sabían que a Jesús se le llamaba Jesús el Nazareno, no se iban a comprometer, no se iban a maldecir a ellos mismos, no iban a pronunciar esas palabras, por lo tanto no las decían. Y cuando no las decían, entonces era revelado que eran creyentes. ¿Cuál era la consecuencia? Los sacaban de la sinagoga y ellos creían que habían sido removidos del libro de la vida. Jesús le dice, tranquilos, ustedes son pocos, pero caminan conmigo, están conmigo, están vestidos de mí y yo no los voy a borrar del libro de la vida. No sé si a usted le complace saber que nuestro bendito Salvador vela por los suyos, está al tanto de nuestros temores, de nuestras inseguridades, de todo eso que ha instalado la religiosidad en nuestra mente, toda esa descarga de humanismo, de fuerza humana, de voluntad humana, que a veces nos lleva a pensar que no damos el grado. Jesús te está diciendo hoy, tranquilo, tranquila, que tú has sido vestido de mi justicia. Tú has sido vestido de mi amor. Tú has sido vestido de mi paz. Yo no estoy para borrarte del libro de la vida. Lo contrario, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa que Jesús confiesa su nombre delante del Padre y delante de los ángeles? Para ellos, mis amados, era algo impresionante, porque los sardianos tenían ese orgullo cultural de lo que un día fueron, de lo que un día tuvieron, de lo que un día alcanzaron. Por lo tanto, ellos estaban muy conscientes de su reputación. Ellos estaban muy conscientes de su historia. Y si de algo ellos se preocupaban, porque había sido una de las ciudades más prominentes, más ricas de toda Asia Menor, ellos se preocupaban mucho por su nombre y por su fama. Por lo tanto, Jesús, ¿qué hizo? Expuso la fatalidad de su orgullo antes de ofrecerle una mejor opción. ¿Ustedes quieren un nombre conocido en la tierra
o quieren que yo confiese su nombre delante de mi Padre? Noten la gran diferencia, porque cualquier nombre que los sardianos hubieran alcanzado, hubieran tenido, se hubieran enorgullecido en algún momento, mis amados, iba a ser olvidado. Lo que Jesús le está diciendo es: yo no me voy a olvidar. Primero, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida y porque yo confesaré su nombre delante de mi Padre. Si bien es cierto que Sardis había sido aclamada por los hombres, pero ahora Jesús le está diciendo: quien va a confesar su nombre delante de mi Padre soy yo, y lo confesaré también delante de sus ángeles. Si esta promesa suena familiar, es porque el Jesús del Apocalipsis es también el Jesús de los Evangelios. No son dos Jesús diferentes, uno en los días de su carne y otro resucitado. Por eso Mateo capítulo 10, verso 32 dice: y cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y terminamos con lo siguiente. ¿Cuál fue entonces el mensaje de Jesucristo para la iglesia en Sardis? Señores, necesitan despertar, necesitan prestar atención, porque están jugando a ser iglesia. Se han hecho un nombre, pero en realidad están muertos. No han puesto su fe en mí. No es en mi nombre que ustedes confían. Ustedes están descansando en su propia justicia. Pero vuélvanse a mí, arrepiéntanse, antes de que sea demasiado tarde. Recuerden el evangelio que han oído y arrepiéntanse. Ustedes están espiritualmente muertos, pero yo les daré mi espíritu y no los voy a borrar del libro de la vida. Aquellos que creen en mí caminarán conmigo. Al que venciere, caminará conmigo. Y yo confesaré su nombre ante mi Padre Celestial y sus ángeles. También quiero que ustedes se vistan, pero no de ustedes mismos, sino que sean vestidos de mi justicia. No teman, no teman. No borraré sus nombres del libro de la vida. No hagan caso a nadie que me presente como alguien inconstante o que presione para demostrar su fidelidad. No, ustedes son dignos porque yo los amo. Ustedes están limpios porque mi sangre los lavó. Y ustedes están salvados porque mi espíritu mora en ustedes. Pero ¿cuál puede ser el mensaje de Cristo para nosotros? Después de todo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 21 siglos después, esta carta tiene dos lecciones para nosotros. La primera, que si estamos confiando en nuestra propia justicia y nos enorgullecemos de nuestra historia, de dónde nos congregamos, de dónde, quién es nuestro líder, cuál es nuestra historia, cuál ha sido nuestro pasado, cuál es nuestro desempeño, Jesús quiere que sepamos que nuestro mejor esfuerzo nunca será suficiente. Nuestras obras, sin importar cuántas de ellas hagamos, siempre estarán incompletas porque no nacen de su vida en nosotros. Por lo tanto, tenemos que desechar todo trapo de autojusticia y volvernos a Dios sin demora. No solo escuches las buenas noticias de su justicia, sino también recíbelas por la fe. Recíbelas por la fe. Recíbelas para que puedas caminar en ella. De la misma manera que habéis recibido a Cristo, de esa misma manera caminemos en Él. Y la segunda lección para nosotros 21 siglos después es que si has permitido que el Señor te vista con las vestiduras impecables de su justicia, entonces gózate, porque tu futuro está seguro. Aunque te saquen de congregaciones,
aunque te saquen de clubes, aunque te saquen de denominaciones, aunque te saquen de compañías, aunque amigos que antes caminaban contigo ya no te quieren porque tú no predicas el mensaje que ellos quieren escuchar, sino el que la Biblia enseña, aunque te saquen de donde te saquen, el Señor nunca borrará tu nombre del libro de la vida. Sus dones son irrevocables y su espíritu dentro de ti es tu garantía. Por lo tanto, camina con Jesús. Camina con Él. Tu reputación puede sufrir, pero ¿dónde quieres ser reconocido? ¿En la tierra o ante el Padre Celestial y sus ángeles? Él mismo te presentará y confesará a su Padre en las alturas. Por eso termino con Mateo capítulo 7, verso 24 al 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Si tu vida y la mía están fundadas sobre esa roca inconmovible que es Cristo, paz, paz. Vive y disfruta al Señor. Vive y disfruta su evangelio. Vive y disfruta su iglesia. Vive y disfruta todo lo que por gracia nos ha concedido. Esto no es un evangelio de miedo, de temor. Esto es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio que trae gozo, que trae vida y que trae paz. Es un evangelio que cuando lo entendemos correctamente, queremos caminar con Cristo todos los días de nuestra vida. Estar consciente de quién Él es en nosotros y quienes nosotros somos en Él. Por lo tanto, mis amados estudiantes, el mensaje a la iglesia de Sardis es tan relevante hoy como lo fue para ellos en aquel tiempo. Y es allí donde en este curso ya podemos ver cada día más claro por qué se llama Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo ayer, hoy y para siempre. Porque de lo que trata el libro es de ese Jesucristo manifestado, recuperando lo suyo. Y como vamos a ver cuando salgamos de estos mensajes de las 7 iglesias, confrontando un sistema perverso, pagano, injusto, que tiene que ser confrontado por Él para poder consumarse todo lo que Él se había propuesto en su eterno propósito. Así que, mis amados, esto está bueno, pero se pone mejor. Se pone mejor. Cada clase nos ayuda a ver con mayor precisión. Ya no es ni 2K, ni 3K, ni 4K. Al terminar este curso, vamos a tener una visión 8K del libro de Apocalipsis, con claridad, cero miedo, cero temor. ¿Por qué? Porque entenderemos de qué se trata verdaderamente este maravilloso libro que ha sido esperanza para la iglesia a través de la historia. Así que esto concluye esta clase. Abrimos los micrófonos y compartimos un ratito las impresiones.